Después de 10 años, varias mujeres se animaron a romper el silencio y a contar dentro de una escuela de baile muy reconocida de la zona de Pergamino que sufrían abusos sexuales por parte del profesor que llevaba adelante las clases y además el director de esa institución, Mauro Zeta. A ver, la imputación es severa, es muy grave. El profesor de danza está preso, pidió hace días nada más una morigeración a su detención con un arresto domiciliario. Bien lo decís, son abusos ocurridos hace 10 años que salen a la luz ahora. Se habla de casi 8 abusos en total, están documentados en el expediente parte de las denuncias y la pregunta que nos hacíamos es ¿cómo se hace para probar 10 años después un delito que no deja evidencia genética? Claro. ¿Cómo hace la justicia para dar por probado que este profesor de danza abusó sexualmente de las alumnas de entre 13 y 15 años? ¿Basta con el relato de las denunciantes? ¿Basta con pericias para establecer si el relato es veraz? ¿Basta con pericias para el acusado? La pregunta de fondo, el profesor sigue preso, insisto, planteando que le den un beneficio de arresto domiciliario. Pero hay que ir desde el principio. Gracias por venir, doctor Brager. ¿Cómo llega la primera persona a su estudio a decirle, este hombre me abusaba? Bueno, fue una situación bastante compleja porque ella había padecido una especie de paréntesis, una reacción incluso que la bibliografía tipifica como común, donde hay una especie de negación del suceso y a partir de la lectura de un libro, de un psicólogo conocido, ella encuentra en el relato que lee algo prácticamente idéntico a lo que le había pasado a ella. A partir de ahí se empiezan a suceder disparadores, ella toma contacto con una profesional de la psicología y toma contacto con quienes habían sido sus compañeras en ese momento. Y claramente empieza a atar cabos y esto le había pasado. Y es como una caja de Pandora donde empiezan a... O sea, ya lo había bloqueado en su cerebro. Tal cual. No había sucedido, como si no hubiera sucedido. Suele ocurrir cuando uno tiene que mantener, hacer sobrevivir el vínculo con su agresor. Suele ocurrir cuando el abuso es intrafamiliar o con algún amigo de la familia donde la relación permanece. Y es un modo de defensa que hace la víctima donde negativiza ese suceso y sigue conviviendo. Supuestamente algunos de esos abusos se dieron en forma grupal, lo que le permitió a ella contactarse con quienes iban a clases en ese momento con ella. Estamos hablando de una chica que ¿qué edad tiene ahora? 27 años. 27 años. Sí, claramente. Se contacta con quien en su momento había exteriorizado algo, pero que no había tomado estado judicial. Y le dice, sí, recordás que esto nos pasó y no solo te pasó esto que recordás, sino esto y esto otro. Y le pasó a tal, le pasó a cual. Entonces, atando cabos, se formula una denuncia con inicialmente 3 presentantes. Porque cuando tomamos contacto con las restantes chicas, que son no solo víctimas, sino a la sazón testigos, porque como bien vos decís, los abusos se concretaban en clases de teatro, presuntas que se brindaban, donde con miras a lograr una especie de desinhibición, se iban introduciendo a las chicas en prácticas claramente que no tenían nada que ver con el teatro, pero sí de tenor abusivo. Sí, arrancaban con quitarse la ropa, tocarse y después terminaban en un abuso. Terminaban en un abuso, digamos, de modalidades variopintas que obviamente por una cuestión... De decoro no vamos a decir doctor, a esta hora en televisión. A ver, me pareció muy interesante el dato de que todo sale a la luz cuando su representada, leyendo un libro, lee una situación parecida en un relato, un libro de psicología, lo entendí bien, y se anima a contarlo. La pregunta es, ¿cómo se prueba un caso de abuso 10 años después donde no hay, en principio, salvo que me equivoco, usted me corrija, evidencia genética? ¿Qué valida la justicia? ¿La palabra de las denunciantes? Mira, te puedo mencionar varias cuestiones y voy a terminar con la que, a mi modo de ver, es de alguna forma lapidaria. A ver. En primer lugar, en los casos de abuso, los testimonios de las víctimas tienen un valor
superlativo, porque por lo general los abusos se concretan en la intimidad. Entonces la coherencia en el relato es algo que se valora muchísimo, y en estos relatos claramente han sido coherentes, muy puntillosos y contestes entre sí. Bien. El segundo, te agrego dos más. ¿Cómo no? Sí, claro. El segundo elemento es la pericia psicológica y psiquiátrica que se les hace a las víctimas. ¿Ya se hicieron? Sí. Todas. Las 3 iniciales, que dan cuenta de que no son personalidades mendaces, fabuladoras, y claramente relatan un hecho cierto que han padecido y registran en su físico, en su psiquis, un daño, ¿correcto? Y en tercer lugar, la pericia psicológica psiquiátrica que se hace al imputado, que ya fue agregada a la causa. ¿Qué revela la pericia al imputado? Una personalidad psicopática. ¿Pero llega a decir la conclusión de los peritos que estamos en presencia de un delincuente sexual, por ejemplo? No en esos términos, pero da todo el perfil de una persona que por la vía de la manipulación y no de la amenaza ha llevado a esta situación. Y termino con este dato que yo te decía que de alguna manera es lapidario. Sí. Cuando yo señalo que además de víctimas son testigos, es porque varias fueron testigos de lo que le pasaba a otra, cuando esa otra es testigo de lo que me pasa a mí, y así en un grupo de 5 o 6 personas. Y se puede técnicamente al mismo tiempo ser testigo y a la vez estar en calidad de víctima en un proceso, sí se puede. Absolutamente. Claro, sos testigo del abuso de otra y a la vez sos víctima de tu propio abuso. Supone que hay un robo calificado donde hay en un banco. Sí. Pues varios han sido víctimas de robo en caso que se sustraigan sus pertenencias, y a la vez víctima, testigo de lo que ha ocurrido. Por si recién llegan, usted manda a su hija a una escuela de danzas. Con toda la confianza, en Pergamino pasó esto porque el profesor es un hombre conocido, que inspira toda la confianza del mundo porque varias generaciones de chicas aprendieron a bailar con él. Pasa el tiempo y nunca, absolutamente nunca, nadie notó nada anormal, hasta que una de las chicas, leyendo un libro, descubre que a ella le pasaba algo parecido. Un registro parecido a lo que ve en el libro. Va a una psicóloga y se da cuenta que lo que le había pasado no era normal. Empieza a buscar a sus compañeras de danzas de entonces y se da cuenta que no era la única y que efectivamente lo que ella sentía que le había pasado, que efectivamente le había pasado, merecía ser llevado a juicio. Y ahí es donde se presentan con usted, doctor, y presentan la denuncia formal. Presentamos la denuncia toda vez que, si bien ella había sufrido esta especie de paréntesis, las otras no habían sufrido eso, sino que solo lo habían ocultado. Lo habían ocultado. O reprimido. O reprimido, o en algunos casos una falta de contención adecuada como para afrontar un proceso de revictimización que implica llevar adelante una causa penal. Pues bien, se hace esta presentación inicial con la particularidad que con el tiempo, tengan presente que esto se inicia en diciembre, no pasa más de un mes que empiezan a presentarse espontáneamente otras personas. Otras víctimas, digamos, cuando toma estado público esta circunstancia. ¿De otras generaciones, de otras clases, en otras circunstancias o del mismo grupo? Por ahora de este grupo. ¿Sabe que eso me llama la atención? Bueno. Porque alguien que tiene una tendencia a ser un abusador, en este caso. Es raro que habiendo tenido más alumnas, otros grupos, distintas etapas de su carrera con otras generaciones, no tenga antecedentes. Bueno, el primero, una denuncia que se agrega en este cúmulo data de 1999, Bien. Con lo cual ya la Fiscalía, presumo, entiende que está prescripta. Es anterior a estos sucesos. Pero estamos hablando de otra generación, claro, de otro grupo de chicas, de otras circunstancias. Anterior. Este grupo que data de cuestiones sucedidas en 2002, 2003, 2004, y un paréntesis que, como bien vos señalás, se abre del 2004 al 2014, donde por las particularidades del hecho, por las particularidades de la persona imputada, llevaría a pensar razonablemente que podemos esperar el surgimiento de nuevos relatos. ¿Qué edad tenían las chicas en ese momento? 12, 13, 14, 15, 16. Sí. Ahora, ¿cuándo prescribe? Porque digo, es una pregunta que me hacía mucho la gente ayer. Sí. Me dicen, che, ¿cómo es posible que si a mí yo viví un delito en tal época o en tal fecha, si pasaron 10 años ya no tiene valor mi denuncia? A ver,
lo que se evalúa es la pena posible. Cuando el daño queda. No, pero en términos de años, doctor, le pregunto, se evalúa, supongamos, la violación de 1999. Esa está prescribe porque la pena que le podrían dar al acusado supera el tiempo pasado. Explíquemelo. Sin ser muy técnico, pero en la mayoría de los casos sucede esto, pero el código prescribe una cuestión puntual donde señala que la prescripción se dará cuando transcurra el máximo de la pena, que no puede superar de 12 años. Ah, o sea, 12 años para todos delitos. Para aquellos que tengan más de esa cantidad. Este sería un ejemplo. Este sería un ejemplo. Porque acá está acusado de abuso sexual agravado, ¿es con acceso carnal? Su señoría entendió que... voy a tratar de ser eufemístico para no ser concreto, lo entendemos. Muy bien. Entendió que es equiparable el abuso sexual cuando hay implicancia de sexo oral con el abuso sexual tradicional. Es una teoría, correcto, que lleva adelante algunas de la sala de casación, algunas de la sala de casación de provincia. Por la cual estamos de acuerdo, me imagino, por lo menos en general. Bueno, digo, no hay diferencia. No hay diferencia. Bien. Entiendo que no hay diferencia. Quizá el sentido común a veces no es acompañado por la dogmática y la jurisprudencia, y te diría que la más amplia jurisprudencia hace una diferencia entre el abuso sexual. Siempre decimos muchas veces en este programa que no siempre lo legal es justo, ¿no? Son trancos distintos, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? También hay hechos de los tradicionales, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, para ponernos en situación, porque me parece que hay mucha gente... Sí. Y es gravemente ultrajante y es agravado por la condición de educador, y además se le agrega el delito de corrupción de menores agravado. Hay gente que está mirando, que se preocupa por razones obvias. Y sí. En este momento hay abuelas, tías, madres que mandan a sus chicas a danzas con sí, toda o la cualquier otra actividad, ¿no? O a deportes, donde hay profesores y profesoras, donde uno tiene que tener confianza y no le queda otra que tener confianza. También hay que decir, sin con esto querer generar miedo, que generalmente aquellos que tienen esas inclinaciones hacia los menores buscan actividades donde tengan contacto, para tener más posibilidades, y por eso no es casualidad que suelan darse en este marco. Este hombre inspiraba confianza, era alguien con trayectoria, era alguien que cualquier familia de Pergamino eligiera para mandar a sus hijas. Te diría que uno de los tramos en donde de las testimoniales que parecería calcado es cuando las chicas relatan que era un padre. Un padre. Claro. ¿Y sabés qué es lo más perverso? También estoy pensando, la excusa mediante la cual él presuntamente ejercía estos abusos, que era precisamente lograr que ellas brillaran en los shows. Entonces, chicas que por ahí tenían su primera experiencia en clases de danza, creer que mediante estas prácticas que incluían, según sus declaraciones, abuso de sexo oral o toquetearse o manosearse o desnudarse, hacía que a posteriori ellas tuvieran un mejor desempeño como artistas. Y esto todavía debe haber colaborado a que ellas creyeran que era parte de la naturaleza, razón por la cual tal vez no contaron durante 10 años lo que habían pasado. Bueno, esto era precisamente el eje de la manipulación, ¿verdad? Qué bárbaro. Pretender que esto de alguna manera las proveía de instrumental o de herramientas que iba a favorecer su desarrollo artístico, y bueno, después una suerte de pacto de silencio que se sella en tanto y en cuanto estas prácticas de vanguardia, que no se daban en otros lugares, solo nos es enseñada o nos es visibilizada a nosotras. ¿Y él qué les decía para que no cuenten? Precisamente eso. Eso, con eso les hacía la cabeza. Que en realidad no había una, por decirlo en un término coloquial, una bajada de línea acerca de esto no se habla. De una amenaza. Había una especie de velado pacto de silencio. Las manipulaba. Exactamente. Pero digo, a ver, doctor, tengamos en cuenta que eran nenas de 13 y 15 años. ¿Cómo era el discurso? ¿Les decía algo en concreto? Claro. Una vez cometido el abuso, digo, ¿era no cuenten nada o era un chamullo? A ver, para que se entienda la expresión. Vuelvo a insistir, no había una línea directa en el sentido, bueno, precisamente... Era el abuso de poder. Exactamente. Soy el profesor. Claro, pero si él guiaba estas prácticas. Tengamos presente que, por ejemplo, una de ellas, desde los 8 o 9 años que estaba ahí, y cuando recreo estos pasajes, cuando las chicas mencionan, eran como un padre para nosotros, muchas veces nuestros padres no necesitan darnos explicaciones de sus acciones ni justificarse ante nosotros. Ahora,
Sí. y se cumple. Doctor, le quería preguntar por la complementaria, por la esposa o por la novia del que aparentemente también concurría a esta academia. Era la titular. ¿Y qué pasó con ella? Bien, para explicar la situación es necesario hacer algunas consideraciones. Cuando yo menciono el episodio de 1999 y cuando menciono a esta compañera que mi primer cliente va a ver para tratar de verificar si esto que está recordando es cierto o no, es porque ellas en su momento, en aquellos 2 momentos, algo habían dicho. Correcto. Entonces... o insinuaron al menos. Algo había logrado trascenderse, pero sin perjuicio de esto, la titular de la academia había tratado de minimizarlo o, digamos, cuestión que calmar las aguas. Totalmente. Que quede acá. Bien, si en el transcurso... ¿Y siguió siendo pareja de él? Sí, obviamente. ¿Hasta el día de hoy él seguía en esa academia? Sí, ¿Hasta el momento de ser detenido? Sí, sí. Entonces, de los relatos obtenidos de estas secuencias, nosotros como particulares damnificados hemos hecho una presentación formal solicitando la imputación a esta persona de una figura que es muy concreta en el Código Penal que se llama cooperador. A ver, cuéntenos, explíquenos si es interesante eso. Porque ella, nadie la se indica como coparticipando en términos del abuso en sí, Claro. pero colaborando pero, en qué. Pero alguien la pone diciendo, en su momento intentamos decirlo y ella calmó las aguas para que esto no trascienda. En los delitos contra la integridad sexual se configuraría este hecho ilícito normado por el artículo 133 para aquellas personas que mediante la acción o la omisión hubiesen facilitado la comisión de estos hechos ilícitos. Si vos tenés que en el tiempo se van tomando estado público hechos de esta naturaleza y sin embargo vos continuás avalando que tu marido tenga reuniones privadas con jóvenes de 12, 13, 14 años a puertas cerradas, hechos toman estado público, vos insistís en que acá no ha pasado nada, que esto es arte, claramente hay una provisión de un escenario para que este hecho se cometa y hemos hecho la presentación en este sentido. ¿Y a ella también se la sometió a batería de test para saber con qué clase de personalidad estamos tratando? Es, digamos, decisiones que está tomando la Fiscalía. Todavía no. Aún no. ¿Cómo están las víctimas? Porque digo, hay que primero reconocer o animarse a contar un abuso 10 años después. ¿Cómo viven hoy? Más tranquilas sabiendo que está preso, se juntan entre ellas, charlan, tienen psicólogo, psiquiatra. ¿Cómo es hoy? Lejos de lo que uno podría suponer, y conforme las pericias psicológicas psiquiátricas que se han realizado, la gravedad de los sucesos han dejado un registro, te diría, incólume en su humanidad, que hoy a partir de todo este proceso inevitable de revictimización está de alguna manera poniéndolas en un lugar bastante grave. De hecho, las profesionales que la entrevistaron han dado cuenta de situaciones que no tienen registro, por lo menos en el Departamento Judicial de Pergamino. Por ejemplo. Y los padecimientos que ellas revelan. A ver, le voy a una pregunta de concreta. toda naturaleza. Doctor, sí. Le voy a una pregunta concreta. ¿Pudieron reconstruir su vida sexual normalmente estas mujeres? O formar una familia. Son mujeres que tienen temor de tener una relación con un hombre. ¿Cómo les afectó dentro de lo que nos pueda contar, no? Genéricamente respondería afirmativamente a tu respuesta. Tremendo, o sea, el abuso realmente les destrozó la vida, claramente. Les truncó la vida, porque son hoy mujeres de 30 y pico de años. 20 y pico. 27, tenés razón, claro, pensé que tenían, sí. La última persona que se presentó espontáneamente a declarar hace un relato muy desgarrador, señalando que ella no podía vivir feliz ningún acontecimiento que mereciera ser vivido de esa manera. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, tenía... no podía, digamos, disfrutar felizmente la infancia de su hijo, a pesar de haber tenido un hijo. Todo, digamos, con el registro de esa mácula en su historia, ¿no? Insisto en que hay que estar atentos
hay que estar atentos, con esto no queremos generar miedo ni mucho menos, sencillamente a veces las cosas no se cuentan en el momento en que están sucediendo, pero van dejando secuelas y hay cambios en la personalidad de los chicos, de las nenas, entonces hay que estar atentos para que no se pierda tanto tiempo. Primero porque para la justicia va a ser más difícil y segundo porque son vidas arruinadas, son años perdidos. Hay que trabajar en eso. Ahora, y hay que estar encima de los chicos. Guille, sí, decime. ¿Sabés qué me llama la atención? Por ahí el doctor nos puede ayudar. ¿Ningún padre Eso, de estas chicas iba a preguntar lo advirtieron durante estos años? Las chicas no se animaron a contar, pero los padres no advirtieron cambios de conducta. O que no quisieran ir más a la academia. Que Claro, no que dijeran a la academia no, aversión a la academia. Claro. A ver, vos tenés presente que yo tengo en mi cabeza 6 o 7 relatos distintos y Pero no, más o no menos. todo fue uniforme. Sí. En 2 de los casos que yo te mencioné que algo habían dejado trascender, no hubo un continente apropiado como para que ese relato sea contenido y sea llevado adelante. No le dieron crédito, va. O lo interpretaron como quisieron. A ver, muchas veces, yo voy a tratar de ser genérico, el no denunciar es una forma de preservar a la víctima, porque por eso es un delito de instancia privada, sin perjuicio de que la víctima ha padecido un hecho de esta naturaleza, se le invita, se le pregunta si realmente quiere que esto tome un estado judicial, porque trata de preservarse su integridad. Y a veces esa es la recomendación de los papás. No. Bueno, Se va a enterar a ver, todo el mundo. exactamente. ¿Qué van a decir de ¿Qué nosotros? van a decir? Bien, primer punto. Es difícil de probar. Primer supuesto que podemos de alguna manera enumerar en esta lista. Un segundo donde ¿con qué vas a probar esto que estás diciendo? Ahí está. Oh, eso es terrible. Eso es lo más difícil. Bueno, pero mis compañeras, van a hablar con las compañeras y las compañeras por temor Lo niegan. lo niegan. Otra reacción, como yo te mencionaba al inicio, de alguna manera de manual, es la negativización. O sea, esto no ha ocurrido. Y la otra es seguir conviviendo con el abusador, Qué bárbaro. que también ha ocurrido en este grupo de Mira, chicas hasta que se produce un Esto ha corte. tomado estado público en Pergamino. Hoy es un tema resonante. Sí. Me da la impresión que cuando deje de ser tan resonante, porque exponerse ahora es justamente exponerse a lo que usted dice, van a aparecer más casos. Porque la academia existió antes y existió 10 años después de este grupo de chicas. Bien. Y lo que me sigue resultando inverosímil es que solamente haya sido con un grupo de chicas. Claro, que el tipo corte el acto. Que no lo haya entre- hecho antes y no lo haya Bueno, hecho después. el 99. Uno, por lo menos conocido, y 2003. La pregunta es si paró, si detuvo el accionar criminal. Bueno, una primera reacción que hubo de parte de la titular de la academia es cortar las clases de teatro. ¿Cuándo? Cuando una joven en aquel momento hizo una mención a un episodio, pero que no fue acompañada por otras compañeras, ni tampoco debidamente respaldada por su grupo familiar. En Doctor. aquellos Mi tiempos apreciación. cortó las clases de teatro. En aquellos tiempos. Es decir, que algún ruido hubo dentro de la academia. Por eso te digo Y que naturalmente. fue el que la señora esposa se ocupó de alguna manera de minimizar o de atenuar. Fue un diciendo, malentendido. Vos tenés presente que esta es una academia de danza árabe, que es una danza muy sensual, entonces puede llevar alguna interpretación equivocada. ¿Eso dijo? ¿Sí? Doctor, ¿sabe si este hombre, por ejemplo, les prometía a ellas darle cierta popularidad o trascendencia o llevarlas a castings o hacerlas famosas y que tal vez bajo esta ilusión ellas creyeran en que esta práctica era parte de lo que suponía el juego de seducción puesto en el escenario? No una promesa concreta, sino que todo iba hilvanado de la mano de que estas prácticas le iban a procurar un éxito artístico futuro. Con lo cual no era una promesa concreta, pero sí... La ilusión de que eso podía Pero haberse es que de reflejado. hecho, ellas formaban parte de una academia con mucha inserción, no solo en Pergamino, Ajá. sino a nivel nacional e internacional. Ah, es importante Claro. ese dato. Han viajado claro. a bailar al exterior. Qué bárbaro. ¿Este hombre tiene hijos? Sí, ¿Sí? ¿Y ellas que son hijas mujeres o hijos varones? varones. Varones. ¿Y estaban en la academia también? No me consta. Ajá. ¿Es un hombre de qué edad hoy? 47 años. Hoy, 47 años. Es decir, que en el momento de los abusos era un hombre de unos 37 años, 36 años aproximadamente, Sí. si es que se produjeron. ¿Qué expectativa tiene usted de que pueda probarse tantos años después?
En el proceso de la provincia de Buenos Aires... De hecho está preso, que no es un detalle menor, ¿no? Precisamente. En el proceso de la provincia de Buenos Aires, para iniciar una causa o incluso para que se logre lo que es la elevación a juicio de la causa, vale decir que de la etapa de investigación pasa a la etapa oral, no se requiere un grado de certeza, ¿correcto? Sino con una duda, una probabilidad. Sin perjuicio de esto, vuelvo a insistir, todos nosotros aquí presentes en el estudio vivimos un hecho que te victimiza a vos y a tu compañera, y el camarógrafo y Mauro y yo somos testigos de eso. Contra eso, si todos declaramos lo mismo, es muy difícil claramente trazar una línea directriz orientada a negar la ocurrencia de los sucesos. Si a eso le sumás los elementos técnicos periciales que dan cuenta de que las víctimas y sus relatos no son mendaces, un perfil psicológico del imputado que tampoco da cuenta de, digamos, o mejor dicho, da cuenta de un perfil de alguna manera ligado a prácticas de esta naturaleza, yo te diría que son altas las expectativas, pero obviamente hay que dejar trabajar a la justicia, ¿no? Gracias por haber venido, doctor. No, por favor.